Hablábamos más temprano, Ecuador eligió este domingo al joven empresario Daniel Noboa como nuevo presidente en una elección extraordinaria, en donde se volvió a dar una nueva derrota electoral en segunda vuelta al correísmo. Guillaume Long, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el gobierno de Rafael Correa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Cuénteme si estoy diciendo bien su nombre. Guillaume. Está perfecto. Señor Long, más fácil, cuéntenos, digamos, estas primeras reacciones sobre el triunfo del señor Noboa como nuevo presidente de Ecuador. Sí, pues la primera reacción, evidentemente, felicitar al ganador, que es lo primero que hicieron mis compañeros del Partido de la Revolución Ciudadana, más conocido como el correísmo. Apenas salieron los resultados, o incluso ya con el 85-90% de los resultados escrutados, hubo un pronunciamiento por parte de nuestro movimiento político reconociendo el ganador, ¿no? Como se debe hacer en democracia. Y de la misma manera que se hizo en el 2021, cuando Andrés Arauz, hace apenas 2 años, fue el candidato de la Revolución Ciudadana, fue derrotado también más o menos por el mismo margen, estamos hablando de 4 puntos, 52, 48 más o menos, está evolucionando un poco ya con las actas impugnadas del resultado, pero por ahí se va a quedar. Y de igual manera en el 2021 Andrés Arauz salió 9:30 de la noche a reconocer pues los resultados, a felicitar a Guillermo Lasso. Y es lo mismo que ha sucedido ayer. Creo que es importante mandar una señal de democracia, de institucionalidad en este momento tan difícil que vive el Ecuador. El Ecuador ha sido noticia internacional, en Colombia se sabe muy bien lo que enfrenta Ecuador en términos de seguridad, de inseguridad más bien, digamos de crisis de democracia, ¿no? Si tuvimos elecciones anticipadas, porque estas fueron anticipadas, es justamente porque había una grave crisis política, con un proceso de juicio político, de impeachment al actual presidente Lasso, que finalmente él pudo eludir, disolviendo el Congreso y llamando a elecciones generales. Entonces, por eso llegamos a este momento de las elecciones de ayer, también por la grave conmoción y crisis política que vive el Ecuador en la actualidad. Entonces, solamente desearle lo mejor a Daniel Noboa, ojalá le vaya muy bien. Ecuador necesita a un gobierno, aunque sea un gobierno corto, porque a Daniel Noboa le va a tocar gobernar más o menos 18 meses, ¿no? Pero necesita a un gobierno que le vaya muy bien, y obviamente cuenta con todo el apoyo de la Revolución Ciudadana en las cosas que consideramos que son necesarias, ¿no? Y hay cosas que creo que podemos llegar a un entendimiento. Sí. Y obviamente haremos oposición leal y democrática ante las cosas que nos parece son equivocadas. Usted lo acaba de decir, exministro Long, este gobierno va a ser muy corto, unos 18 meses aproximadamente, lo que le restaba justamente al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuál cree usted que debería ser el principal foco de atención dentro de su gestión, entendiendo, por supuesto, la complejidad de Ecuador hoy en día? Bueno, son varios frentes. Hay evidentemente problemas graves sociales y económicos. Ecuador es el país que peor le ha ido en términos de recuperación post-pandemia. En América del Sur es el país con el menor crecimiento del PIB per cápita de todos los 12 países suramericanos después de la pandemia. Entonces ahí hay graves problemas económicos, sociales que hay que resolver, que también tienen que ver evidentemente con el tema de seguridad, ¿no? Cuando la economía y lo social no marcha bien, pues eso es un terruño fértil para el crimen organizado. El segundo tema, evidentemente, la inseguridad, ¿no? Ya el Ecuador perdió el control sobre la seguridad, perdió el control sobre las cárceles, hay masacres todos los meses, hemos pasado de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en el último año de Correa, en el 2017, muy por debajo del promedio latinoamericano, que suele ser 16 más o menos homicidios por 100.000 habitantes, tenemos 5,8. Este año probablemente vamos a llegar a 40, ¿no? Es una caída estrepitosa y brutal
hacia un Estado casi fallido, ¿no? Entonces ahí obviamente se necesita un gran pacto nacional para enfrentar los temas de seguridad, se necesita inversión en las fuerzas del orden, también acompañado de programas sociales, porque todo eso va de la mano, evidentemente, y en eso, por supuesto, estamos absolutamente prestos a apoyar al nuevo gobierno. Y bueno, yo creo que un tercer capítulo, hay varios capítulos, no vamos a tener tiempo de cubrirlo todo, pero un tercer capítulo importante es dejar de tener como primera prioridad política en el Ecuador la lucha contra el correísmo y la persecución judicial al correísmo. Eso fue la primera prioridad, la gran prioridad del gobierno de Moreno, la gran prioridad del gobierno de Lasso. Toda la energía política de estos gobiernos fue para acabar con el correísmo y no lo han logrado. Seguimos estando en segunda vuelta con 48%, somos la primera fuerza en el Congreso, nuestra Asamblea Nacional, de lejos. Tenemos la mayor cantidad de alcaldías, tenemos la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, tenemos la mayor cantidad de provincias en términos de las gobernaciones, las llamamos prefecturas en Ecuador. Es decir, es el único partido realmente consolidado en el Ecuador, los demás son partidos muy regionales o muy débiles, no lo han logrado. Pero es muy importante que Daniel Noboa entienda que podemos discrepar, pero debe haber convivencia democrática y que su prioridad no puede ser acabar con el correísmo, porque vamos a volver a estar en el mismo ciclo que hemos tenido con Moreno y con Lasso, y obviamente eso desvía los esfuerzos políticos, los esfuerzos de un gobierno en contra de las verdaderas amenazas, en este caso el crimen organizado. Si todo tu sistema judicial está dedicado a perseguir la izquierda, pues obviamente no se va a dedicar a perseguir el narco. Entonces, sí, esto es una de las grandes prioridades, me parece, que tiene Daniel Noboa, y creo que con las señales que mandamos anoche de que queremos democracia, queremos ser oposición leal y en lo que podamos apoyar, ojalá sea una nueva oportunidad para que podamos tener un nuevo Estado de Derecho, ¿no? Y convivencia democrática en el Ecuador. Sí, señor Long, ¿qué tanto cree que influyó dentro de esta contienda electoral el magnicidio de Fernando Villavicencio? No, fue brutal. Primero fue un gran trauma nacional para el Ecuador, nunca había sucedido. Colombia conoce bien esa tragedia, nosotros no conocíamos esa tragedia, candidatos presidenciales asesinados una semana antes de la primera vuelta. Fue un gran golpe a la democracia y tuvo un impacto muy nefasto sobre el resultado de primera vuelta de nuestra candidatura, porque Fernando Villavicencio representaba, digamos, el sector político quizás más de derecha y más anticorreísta, por simplificar, digamos, por llamarlo de alguna manera, acumulaba ese voto del 15%, que es muy anticorreísta en el Ecuador. Luego hay un gran, obviamente, voto que de hecho lo captó Daniel Noboa, que no es ni correísta ni anticorreísta, que es más bien que más bien quiere un poco trascender esa polarización. Pero Villavicencio representaba el voto anticorreísta. Es evidentemente cuando asesina a tu mayor enemigo político, que siempre lo hemos enfrentado en la política, en el Congreso, pero es terrible porque obviamente hubo rumores, incluso acusaciones ya hasta apoyadas desde el Ejecutivo de forma irresponsable por el actual presidente Lasso, una campaña en redes, etcétera, por tratar de culparnos por eso. Estamos viendo hoy, más bien con las evidencias que surgen, que es todo lo contrario, que parece ser un crimen de Estado con importantes sectores de la policía e incluso vinculados probablemente al gobierno nacional, los que están detrás del asesinato. Pero en su momento, con una semana antes del escrutinio de la primera vuelta, afectó muchísimo y probablemente tuvimos una caída de 6 o 7 puntos porcentuales en el resultado de primera vuelta. Sí. No sé si hubiese sido suficiente para ganar sin segunda vuelta, pero ciertamente nos debilitó. Sí, Noboa, una de las noticias que tiene, además de haber ganado, es que ganó y se convierte en el presidente más joven en la historia de Ecuador. ¿Usted cree que este impulso de juventud de pronto puede ayudar a encaminar a Ecuador otra vez hacia lo que fue su mejor versión hace algunos años? Sí, digamos que la juventud es un factor muy importante en esta elección, la juventud de Noboa sin duda alguna también. Tenemos un electorado muy joven, con un voto facultativo desde los 16 años en el Ecuador y obligatorio desde los 18 años. Muchos de estos jóvenes un poco no están en la pelea correísmo-anticorreísmo, porque cuando Correa terminó su mandato en el 2017, ellos tendrían, 10 años, entonces no han vivido en su época, en su edad adulta, digamos, ni el gobierno, ni peor, mucho menos lo que existió antes. Entonces, por supuesto, esto lo ayudó mucho. No sé qué tanto lo va a ayudar en el ejercicio del
gobierno. El gobierno Correa también era conocido por tener, digamos, mucha juventud, digamos, muchos ministros de 30, 35, 40 años. Entonces, yo creo que la juventud puede ayudar, puede dinamizar. Hay que ver con qué equipo gobierna, porque Noboa realmente no tiene asambleístas, tiene que 13 asambleístas sobre 137 en el Congreso, en la Asamblea Nacional, no se sabe muy bien quién va a ser, o sea, es un empresario, no hay partido político, no existe, es decir, vamos a ver cómo lo hace. Nosotros teníamos esa preocupación justamente porque Noboa hizo una campaña alejada de la política, no quería hablar de política, no quería hablar de políticas públicas, entonces no es muy claro cuál es su ofrecimiento. Fue una campaña más de TikTok, más de la estética, más de símbolos, más del cartoncito con su rostro, incluso tenía un Ken ahí del tipo Barbie con su rostro, era más muy apelando a la juventud, sin duda alguna, y muy desde la antipolítica, no hablar de política y no hablar de políticas públicas tampoco. Sí. Entonces no hay un verdadero programa ahí. Ya, eso es lo que ganó en las urnas, hay que respetarlo y por supuesto nosotros hemos reconocido todo esto, pero hay preocupación de todas formas de qué vaya exactamente, cuál es su idea, cuál es su plan. Nosotros no tenemos claridad sobre eso. Entonces, más allá del factor joven o no joven, creo que es muy bueno que la política se renueva y que haya jóvenes en la política, eso sí es fundamental, pero más allá de eso hay preocupación de no sabemos muy bien por dónde van los tiros del futuro gobierno, ¿no? Sí, señor Long, ya para finalizar le pregunto por una de las principales preocupaciones de Ecuador actualmente y es el narcotráfico, porque de hecho hoy en día Ecuador es el tercer productor de droga en el mundo, solo detrás de Colombia y de Estados Unidos. ¿Qué debe hacer Noboa para enfrentar esta problemática que además desencadena obviamente dentro de todo lo que tiene que ver con la violencia, con la inseguridad y demás? ¿Cómo debe ser el foco de su lucha contra el narcotráfico? Se necesitan políticas integrales, por supuesto, fortalecer a la policía, fortalecer a las Fuerzas Armadas, fortalecer a los sistemas de inteligencia, por supuesto, invertir en el sistema penitenciario, retomar el control, y eso no se logra con austeridad, ¿no? Cuando el FMI te pide recortar el gasto, bueno, también estás recortando el gasto a menudo en el sector seguridad, que es lo que pasó en el Ecuador, y ya tienes una policía mal armada, mal pagada, penetrada por el narcotráfico, es decir, se necesita eso. Pero a la par, por supuesto que no puedes tener un país que se sacude del crimen organizado si no tienes políticas sociales, si no tienes un retorno del Estado, un retorno del crecimiento, un retorno del empleo. Entonces no hay solución mágica. Se necesita Estado, se necesita políticas públicas, se necesita coherencia en la acción pública, y eso es lo que no hemos tenido con dos gobiernos muy incompetentes desde el 2017 que han dejado que la situación, digamos, se vuelva lo que se ha vuelto, ¿no? Una tragedia nacional con muchas muertes. No va a ser fácil, no se logra de la noche a la mañana. Colombia lo sabe bien, varios otros países de Centroamérica, México también lo saben bien. El narco es muy resiliente, se necesita cooperación internacional también, pero lo fundamental ni siquiera es la cooperación internacional, ¿no? Son las decisiones que uno tome para limpiar la policía del crimen, para tener institucionalidad. Fundamentalmente es la institucionalidad la que resuelve estos problemas. Y ojalá Daniel Noboa entienda que con más neoliberalismo, con menos Estado, con todas estas cosas, no es que va a lograr acabar con el crimen organizado. Pues esperamos lo mejor para nuestro país hermano del Ecuador. Muchísimas gracias a Guillaume Long.